Bien, mis amores, seguimos con el curso de tarot. Estamos acá con los arcanos menores. Este sería el video número 30. Estábamos mirando arcanos menores. Bien, los arcanos del 1 al 3 de los arcanos menores están en el video número 29. Este es el número 30. Seguimos a partir de las cartas número 4 en combinación con los distintos elementos. Bien, decíamos que el número 4 es una energía muy terrenal, El número 4 nos habla de concretar, de aprender a concretar. Es una energía muy del 3D, por eso digo, nos habla del hogar, pero más que nada es el concretar, es el aprender a concretar. Eso representa el número 4. El número 4 también es un llamado al orden, es un llamado a ordenar, es un número ordenador el 4. Pero por eso digo, es un número que está muy conectado a este 3D. Hay como el llamado a concretar y a poner la cuestión en orden. Es un número ordenador. Lo cual, imagínate combinado con la energía del oro, que el oro es elemento tierra, con ese número 4, o sea, lo que nos da es alguien sumamente terrenal. Por eso el número 4, fíjate acá en el rider cómo está, ¿no? Aferrado al 3D, aferrado a lo material. O sea, ese número 4, que es el llamado a concretar desde este 3D, es el llamado al orden, combinado con esta energía de oro, de tierra. Míralo acá cómo está. Esta es la carta del avaro, ahí, aferrado al 3D, aferrado al 3D. También se la suele interpretar este 4 de oros como la carta de los apegos, como la carta de los apegos. Pero también se lo puede interpretar como las bases de algo que son bases firmes. ¿Por qué? Porque es un número 4. Un número 4 ahí, ¿no? Nos habla también de estructuras, quizás de estructuras más simples. No sé, como la construcción de un hogar, ahí sentar las bases, plantar las columnas para levantar la casa, o las cuatro patas de una mesa. Es algo sólido, es algo concreto, ahí de construir, de concretar, pero desde un lugar ordenador, desde un lugar de estructura, desde un lugar de estructura. Por eso digo, se la suele interpretar como la carta del avaro, ahí aferrado el 3D, ese 4 con el elemento tierra, ay Dios mío. Por eso digo, también como la carta de los apegos, pero también es la carta ahí, ¿no? De plantar las bases para la estructura. O sea, es una estructura simple, pero esa estructura en sí es una estructura, es un concretar y un ordenar. Este sería como el número 4. El número 4 de oros. Bien, ahora vamos a este número 4, por eso digo el llamado a concretar, a ordenar, a estructurar. Es el llamado este número 4 en una energía de aire. Es como un poco más compleja la interpretación, lo cual se puede interpretar ahí, se suele interpretar como este número 4 de alguien ahí como que queda encerrado entre cuatro paredes, o sea, o entre cuatro ideas. Hay una estructura mental ahí dando vueltas, de alguien. Se lo interpreta como alguien que puede estar ensimismado, como alguien que está metido hacia adentro, pero es desde un lugar de estructuras mentales también, porque este 4 nos marca estructura, nos marca ordenamiento. Entonces es esto, ¿no? O sea, esta estructura mental que quizás hace que alguien quede ahí como metido hacia adentro, quede como ensimismado. Pero también es la carta del guerrero, es la carta del guerrero, es un llamado a concretar. Pero es un guerrero, acá mira cómo representa la imagen, siempre hay que tener en cuenta las imágenes.
Acá me habla de un guerrero cansado, de un guerrero que necesita descansar. Y fíjate acá cómo tiene su espada de la lucha, de la batalla. Este guerrero se está tomando su momento de descanso, quizás metido hacia adentro, quizás ensimismado. Quizás por eso digo, en este número 4 es ordenador, nos habla del hogar o nos habla de una estructura. Eh, Quizás ahí descansando entre cuatro paredes, pero con la espadita a la lucha al lado. O sea, está descansando, pero sin renunciar a la batalla. Es el guerrero que dice, me duermo la siesta y me levanto y sigo. Sería como esta la idea. Y a pesar de que está descansando, por eso digo, no es un descanso vacacional, es un descanso necesario, es un descanso para reponer. Y está ahí con la espada al lado, ahí que sabe que tiene que salir a la batalla. Y por otro lado, tomándose ese descanso, y acá en el Rider, fíjate cómo tiene las tres espadas sobre él, que las tres espadas, recuerden que nos podían estar marcando temores, miedos, pero también traiciones, también traiciones. Entonces, este guerrero descansa a pesar de que sabe que tiene sobre su cabeza lo pueden estar traicionando, o puede haber temores dentro de él. Sin embargo, ahí no renuncia a la batalla, se toma el descanso sin renunciar a la batalla. Bien, ¿por qué? Porque es energía de lucha, energía de espadas. Ok, bien, número 4, otra vez las estructuras, el orden, el ordenamiento, el concretar acá desde este 3D. Imagínate ese número 4 combinado con energía de agua. Bien, ¿cómo estructurás el agua? ¿Cómo ordenás el agua? ¿Cómo le das forma al agua? O sea, en realidad el agua toma la forma del lugar que lo contiene, pero en sí, o sea, si el agua corre libre, no hay forma de estructurarla o de ordenarla, o de transformarlo en algo de este 3D, energía de agua. Eh, y me llega esto, ¿no? También el agua, ahí como indiferente a esta energía del 4. Por eso digo, ¿cómo ordenás el agua? ¿Cómo estructurás el agua? ¿O cómo concretás desde este 3 del agua? El agua escurre, el agua corre libre, ¿no? Y me llega como esta energía también ahí, de que va fluyendo de manera libre. Y acá está, ¿no? Y esta combinación de energías del número 4 con el agua, en realidad es como incompatible. O sea, me llega esta palabra, incompatible. Eh, y se la suele representar como la carta de la indiferencia, como la carta de la apatía, como la carta del qué me importa. O sea, sería la energía del agua ahí diciéndole, bueno, te tenés que ordenar, te tenés que estructurar, y el agua diciendo, ¿y a mí qué me importa? ¿De qué me estás hablando? Una cosa así sería, hablando de energías, ¿no? Y ahí está, y acá está representado este personaje, donde acá hay alguien que le viene a ofrecer quizás una copita, de amor o un inicio de algo, y acá está energía indiferencia. Y acá tiene, quizás una celebración, quizás una reunión, y también fíjate el personaje que está como completamente indiferente. O sea, está representado por alguien, que está mostrando ahí como una energía de apatía, de indiferencia, pero en realidad es la combinación de estas dos energías que en sí son como incompatibles. Por eso digo la energía del 4, ordenador, estructurado, el concretar, con la energía del agua. Ahí como diciendo, es como algo que no pega, me llega a esto, ahí como que no pega, no cuaja. Bien, ahí está la indiferencia, la apatía, el qué me importa, me ofrezcan lo que me ofrezcan, qué me importa, pero también es porque en sí, ambas energías, el 4 con el agua, son energías ahí que no terminan como de cuajar, así me llega así la información. Ok, ahí la indiferencia, la apatía. Bien, acá tenemos,
el 4 de bastos, energía de fuego. El bastos es energía de fuego, el número 4 otra vez, lo ordenador, la estructura, el concretar, el 3D. Y acá es un llamado fuerte a ponete a hacer, o sea, ponete a hacer, hacerlo ya, es ahí la energía, la fuerza, los bastos de la fuerza del trabajo, de la acción, de la pasión, del impulso. Lo cual este número 4 nos marca, por eso digo, la cosa, la estructura de construir, hacer, construir, ponerle pasión, trabajo. Y acá lo tenemos en 4 pilares, que se interpreta como la construcción del hogar, como la construcción del hogar. Pero también fíjate acá en el bastos, en el rider, que tenemos 2 varas de un lado y 2 varas del otro, lo cual también me puede estar marcando que son 2 personas con la misma energía, con la misma energía. Hay 2 iguales que se encuentran, que se acompañan. Sobre todo se suele interpretar como la carta del compañerismo, de ser compañeros. ¿Por qué? Porque están construyendo algo desde un lugar de trabajo, desde un lugar de acción, desde un lugar de pasión. También esto de acompañarse en la construcción de esto, que el número 4 también nos habla de hogar, de la construcción de la estructura base en una sociedad que es el hogar, la familia, ahí la construcción del hogar y del compañerismo, y del compañerismo. Ok, bien. Vamos ahora con el 5 de oros. 5 de oros, energía otra vez de tierra, pero el número 5 es un número humanitario, o sea, el número 5 se asocia con el poder de los 4 elementos y la conexión con el espíritu, o sea, el número 5 nos habla o de la manifestación de la magia. Por eso digo la combinación de los 4 elementos con el mundo de los espíritus, ahí con la conexión del espíritu, pero también nos habla de lo humanitario. El número 5 es un número, por un lado, muy mágico, por otro lado, humanitario. Humanitario no desde un lugar no desde un lugar de sensibilidad o altruismo, es un humanitarismo. em, Me llega la palabra como cósmico, como mágico, por eso digo como alquímico, es como esta cosa también, el número 5 se asocia con la alquimia también, ¿no? Esta combinación de los elementos con los espíritus. Ok. Em, Sí, lo humanitario. Entonces, imagínate, energía de tierra en el 5 de oros, con esta energía 5, que puede ser, por eso digo, desde mágica, alquímica, humanitaria. También son como energías contrarias, ¿no? Ese 5 con la cosa tan terrenal, tan contundente, tan de tierra, es como que también, es como que no pega una cosa con la otra. Lo cual, si estamos hablando de cuestiones terrenales, con esta energía 5 nos habla como de pobreza, ¿no? Nos habla de pobreza. Porque también este 5 por eso digo, no es humanitario desde un lugar de espiritualidad o no es humanitario desde un lugar de sensibilidad. Es como, por eso digo, es como una cosa más ideal. Ahí está, no me salía la palabra, idealismo. Ahí está, ese 5 nos lleva a esta cosa humanitaria, pero desde un lugar ideal, ¿no? Desde el idealismo. No, no desde lo espiritual, no de la sensibilidad, sino desde el idealismo, el ser humanitario de manera idealista. Lo cual, por eso digo, no es un tema espiritual,
No es un tema altruista, no es un tema de sensibilidad. eh, y tampoco, por eso digo, termina como de cuajar con esta energía 5, lo cual me habla de que ambas energías juntas y al no cuajar lo que está provocando es estado de pobreza, estado de miseria, es esto. Em, Bien, que no es el estado ideal, está en la pobreza o en la miseria. Em, pero son como energías contrarias. No sé si se entiende lo que quiero decir. Bien, estado de pobreza, estado de miseria. También me puede estar hablando este 5 de oros, ese número 5, que no es místico, que no es espiritual y que no es altruista, sino que es más bien idealista. No entra a la iglesia, ¿sí? Acá en el Rider, este 5 de oros nos habla, nos muestra a alguien que está en estado de pobreza, que está en estado de necesidad material y que está en la puerta de la iglesia y que no entra, no conecta con la espiritualidad, no conecta con la energía de Dios. Lo cual no es una persona espiritual, me habla de una persona espiritualmente pobre también, espiritualmente pobre, que lo que va a manifestar, recuerden que nuestra espiritualidad está muy conectada con nuestras manifestaciones, y nos habla de esto, de pobreza espiritual, pero también manifestado en pobreza material. Ok, sí, es como difícil explicar el 5 de oro desde un lugar de energías. Ok, espero que se haya entendido, espero que no la haya enredado. Bien. Em, Otra vez, acá tenemos el 5 de espadas, otra vez, esta energía 5 idealista, es como muy idealista, eh, energía de espada, energía de espadas. Em, Energía de espadas, pensamientos o batallas o luchas. También tienen que mirar dentro de las cartas la posición de las espadas, la posición de las espadas. Fíjense acá en el rider, que tenemos dos espadas hacia arriba, que me podría estar marcando como si fuera la carta del 2 de espadas, porque a veces en las representaciones se muestran de esta manera las figuras. Acá es como si tuviera la carta del 2 de espadas. El 2 de espadas me habla de estar en duda. Hay de alguien que está dudando, que alguien que está yendo de una idea hacia la otra. Acá en la mano tiene una espada hacia abajo, lo cual me está marcando fuertemente una traición. O sea, la espada hacia arriba me habla de victoria, me habla de verdades, me habla de ideas, de proyectos. En este caso tengo dos, lo cual me habla de alguien que está en más de una idea y que quizás esté dudando. Y esta espada está hacia abajo, se está viendo hacia abajo, lo cual me puede estar marcando una traición de alguien que se quedó dudando en pos de una traición. Y acá en el piso tenemos espadas en el piso. No sé si se llegan a ver que hay una espada acá y otra espada acá. Lo cual me habla de más de uno que está abandonando la lucha, de más de uno que está abandonando la lucha. Lo cual se le interpreta como la carta de los cobardes, de los que tiran su espada a su espada. Fíjense que en las imágenes se van alejando de la imagen, abandonando sus espadas, abandonando la lucha. Y acá hay un guerrero que está mirando la traición, quizás la traición de estos cobardes que huyen, y está dudando diciendo, ¿por qué esta traición? Y está dudando de por qué huyen. Por eso es la carta de los cobardes. Se la suele interpretar como la carta de los cobardes. ¿Por qué? Porque es
la lucha, los pensamientos y también con esta combinación de la energía 5, ¿no? De este idealismo en el medio de la lucha, pero acá gente que abandona la lucha y sale corriendo y alguien que se queda mirando la traición quizás de los cobardes que huyeron y está dudando de esta gente porque huye, no es que eras tan idealista o tan guapo o tan guerrero y saliste corriendo, bueno, ahí está el cobarde, salió huyendo. Ok, bien, número 5 y energía de agua. Otra vez, este número 5 idealista. Eh, bien, con energía de agua, con la energía de los sentimientos. Otra vez, son como energías complicadas, ¿no? O sea, como para que cuaje la energía. Es como que son energías muy distintas. Esta energía 5 con el agua, con los sentimientos, con los afectos. Y acá tenemos en este 5 de copas la carta de la separación, la carta de la decepción, la carta del abandono. Alguien ahí que está en medio de una separación de tipo afectiva, o que se siente abandonado o que está pasando por una fuerte decepción. Y fíjense acá las copas, cómo se volcaron. Y esta persona acá que se queda mirando las copas, ahí estas copas derramadas, estas copas caídas, está mirando esto quizás en un momento de una fuerte decepción o en un momento de mucha tristeza. Sin embargo, me dice, tiene una conexión afectiva, este sería como ahí representando la carta del 2 de copas, que en este momento no la está viendo. Ahí hay una conexión afectiva que le está dando la espalda, que no la está pudiendo ver. ¿Por qué? Porque es alguien, me llega acá, que está como llorando sobre la leche derramada. Y no está viendo la verdad que detrás eh, hay algo que es verdadero, una verdadera conexión afectiva, y que está tan perdido en esto, acá en la leche derramada, que le está dando la espalda a los verdaderos afectos. Por eso es como la carta de la separación o la carta de la decepción o la carta de sentirse abandonado, de sentirse abandonado. Ok, bien, qué número difícil este número 5. Dios mío, el número 5 también es el idealista, pero también nos habla, el aprendizaje número 5 es aprender a ser libre, es aprender a ser libre, a hacer ejercicio de su libre albedrío. El número 5 el aprendizaje, tiene que ver con esto del idealismo, tiene que ver con esto de lo humanitario, pero un humanitario, por eso digo, eh, desde una cuestión ideal. Em, pero también el aprendizaje del 5 es hacer ejercicio del libre albedrío, es aprender a ser libre, es aprender a ser libre. Y es una combinación muy difícil con los distintos elementos, o sea, combinar esta libertad con la combinación de los cuatro elementos, siempre es como, es una energía que de algún modo es conflictiva, es como que no termina de cuajar con los elementos. El 5 siempre ahí nos marca como alguna disonancia, como alguna disonancia en los distintos arcanos, ¿sí? Siempre son cartas, los 5 como cartas complicadas, ¿sí? Ahí en la combinación con los distintos elementos. Bien, acá tenemos el 5 de bastos. El bastos, otra vez, energía de trabajo, energía de fuego. Con este número 5, ¿no? El aprendizaje, ahí la libertad, el ejercicio del libre albedrío, que a veces ahí en este impulso de estar haciendo escuela, aprendiendo esta energía 5, haya gente que confunda libertad con libertinaje. No es lo mismo libertad que libertinaje, pero sin embargo este 5, ahí quizás en el aprendizaje, todavía no haya aprendido a diferenciar qué es libertad de libertinaje. Entonces, siempre por eso digo, es un número en los arcanos menores, los 5,
que son complejos, que siempre traen como algún grado de dificultad en la combinación con los distintos elementos. En este caso es la carta de los obstáculos, claro. Quiero ser libre, pero tengo que trabajar. Quiero ser libre, pero me tengo que poner a hacer. Quiero ser libre, pero yo quiero, claro, tengo que tomar acción en algún sentido. Y es esto, ¿no? Ahí donde la cosa se complica. Lo cual el 5 de bastos se suele interpretar como los obstáculos de algo que nos está obstaculizando. Quizás por eso digo, hacer ejercicio de tu libre albedrío, ahí de tus deseos de libertad con lo que tenés que hacer. Por eso digo, los bastos es tenés que tomar acción, tenés algo que hacer o tenés que trabajar. Bien, se suele interpretar como la carta de los obstáculos y también ahí como la carta de los conflictos. ¿Por qué? Porque enseguida el fuego, enseguida arde rápido y empieza a sacar chispa para todos lados. Bien, la carta de los obstáculos. Ok, vamos con el 6 de oros. 6 de oros. Número 6 también, energía 6 es 2 veces 3. Energía 6 porque también los números se pueden interpretar de esta manera. 2 veces 3, no sé, 2 veces 2, según, siempre dejate guiar por tu intuición. Y yo te recomendaría que por lo menos un librito de numerología consigas o que investigues a través de internet distintos autores de numerología para que puedas seguir aprendiendo por lo menos lo básico. ¿Por qué? Porque esto va a tener que ver con la interpretación del tarot. Ok, bien, me llegaba esto de 2 veces 3, de 2 veces 3. Sin embargo, fíjate acá el número 6 me habla, la energía del 6 en sí es una energía muy amorosa, también es muy amorosa. Ahí, ¿no? Del amor, pero desde un lugar del 3D, ¿no? De conectar ahí con la gente desde un lugar bonito. El número 6 ahí se conecta muy con la energía venusina, también ese número 6 todo lo bello, todo lo bonito. Ahí es como muy venusino el 6 a la hora de interpretar la energía. Estamos con esta energía de tierra, del oro. Me llegaba esto de 2 veces 3 que sería precioso el 6 2 veces 3 en perfecto equilibrio, sería divino. Pero, acá siempre tenés que seguir la imagen del tarot que estás interpretando. Entonces, tengo este número 6 en energía de oros. Y fíjate que sí, estaría acá como este 3, que por ahí se puede interpretar como una cuestión espiritual de la Santísima Trinidad, la triple deidad. Y sin embargo, tengo acá a alguien que está como barajando la situación, barajando la situación, y ahí mirando la oportunidad, mirando la oportunidad. Bien, la oportunidad de colaborar, quizás desde un lugar de sensibilidad, quizás de esta energía 6 que es tan amorosa, que es tan sensible. Pero, por eso digo, acá como muestra la imagen, no es un 2 veces 3 desde un perfecto equilibrio. Es acá como, bueno, barajo la opción, pienso qué hago, voy a ver cómo ayudo desde este lugar de energía 6. Miro cómo ayudo, miro cómo puedo colaborar, pero, o sea, la colaboración ahí desde el momento, o sea, la oportunidad de colaborar, es la oportunidad de colaborar. Es la oportunidad de colaborar. Por eso también se lo interpreta como la carta de la caridad, pero también es de la colaboración. Es decir, bueno, a ver, tengo la oportunidad, colaboro. Pero no es una persona que está enfocada solo en ayudar a esta gente, sino que tiene detrás otras cosas, quizás que tenga otras cosas que hacer, que ande barajando opciones o alguien que ande de aquí para allá, que cuando encuentra la oportunidad colabora. Por eso digo,
Eh, es la colaboración, es el ayudar si existe la posibilidad, pero es alguien que tiene otras cosas que hacer además de estar haciendo esto o sea, esta colaboración no es lo único que hace esta persona. No sé si se entiende. Ok, espero que se entienda. Bien, bien, seis de espadas, seis de espadas. Número 6, por eso digo, es una energía bien bonita el número 6, bien amorosa, ahí que nos conecta con la idea de familia, de lo bonito, de lo bello. Y el número 6 en esto de lo bonito, de lo familiar, de lo bello, conectado con los pensamientos, se puede interpretar como el viaje del alma, ¿eh? Se puede interpretar como el viaje del alma. O la transmigración del alma, o la transmigración del alma. Lo cual es la carta del inmigrante, es la carta del inmigrante. ¿Por qué? Por eso digo, ahí buscando el destino, buscando ese destino. Eh, pero por eso digo, es esta energía 6 del hogar, de lo familiar, de lo bonito y de los pensamientos. Ahí, movido por los pensamientos. Me llega esto, el movimiento viene desde un lugar de una energía, de buscar un lugar bonito, un hogar bonito, una familia, esta energía amorosa, y ahí movido por los pensamientos. Se suele interpretar como la transmigración del alma, como ahí cuando el alma desencarna, o también la carta del inmigrante, o sea, alguien que está encarnado y que está migrando para encontrar ese lugar bonito en el mundo, especialmente donde tener su familia, ahí donde brindar amor, y que sea amado también. Es esto. Acá en el Rider, acá te muestra tres espadas y tres espadas, lo cual me puede estar hablando de una persona que quizás hace todo este movimiento, todo este viaje a partir de los temores, en las espadas, en los números, fíjense que están por separado, 3 y 3. Me puede estar hablando de alguien que tenga que emigrar porque tiene mucho miedo, o que alguien que tiene que emigrar porque fue traicionado varias veces o fue víctima de muchas traiciones, y de este lugar viene la migración, viene este movimiento, ahí para encontrar un lugar ahí donde conectar con la energía del amor. Por eso digo, este 6 es como muy venusino también, del lugar bonito, pero también de la familia, de amar, de ser amado, es esto, el número 6. Bien, 6 de copas, el 6 de copas, número 6, energía de copas. Es una energía bonita, la combinación de ambos números, el número 6 con la energía del agua. Pero sin embargo, por eso digo, préstenle atención a las imágenes del tarot. ¿Por qué? Porque esta energía sí fluye, esta energía sí cuaja ahí, este 6 con la energía de agua. Pero miren las imágenes. Entonces, acá que tenemos, acá tenemos tenemos un número 4 en copas, fíjense que están ordenadas con 4 copas. Recuerden que el número 4 en copas, ahí es como que es una energía que cuesta combinar una cosa con la otra, lo cual se puede interpretar como la apatía, la indiferencia. Fíjense que ninguno de los dos personajes está mirando estas 4 copas, o sea, ninguno de los dos personajes mira las 4 copas. Ahí se repite la energía de la indiferencia, a pesar que en estas copas crece, en estas copas hay sentimiento, en estas copas hay vida, pero esta gente no la registra, no mira esto. Tampoco ven lo que tienen en el presente,
Y sí están mirando, fíjense los personajes, que están mirando hacia atrás. O sea, es como lo que les llama la atención es esta copa que está acá atrás. Y acá esto de mirar hacia atrás es recordar el pasado, es estar mirando lo que se tuvo antes. Ahí de estar recordando, quizás recordando la niñez, por eso esta persona está mirando esta copa ahí atrás, mirando hacia el pasado, pero también en una energía muy de niñito, lo cual se puede estar hablando de recordar la niñez, de tener añoranza por la niñez, que tendría sentido con este número 6, de recordar, de rememorar, y como abstrayéndose del presente, como ahí manejando lo que tienen actualmente con indiferencia. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de recordar el pasado o no pueden dejar de vivir el pasado. O sea, esta gente que vive en el pasado, y que trata con indiferencia el presente. Ok, bien. Vamos con este 6 de bastos. 6 de bastos, energía de fuego número 6. También esto del amor, ¿no? Esto del amor, de sentirnos amados y de ser amados, esta energía tan bonita del 6. Pero con energía de fuego, en esta combinación de fuego. El fuego es acción, el fuego es pasión. El fuego es pasión, también es trabajo. Dos veces tres en una energía de bastos. Me habla de alguien que ya ha trabajado mucho, de alguien que ha hecho mucho, para estar en este lugar. Acá me habla, fíjense, acá en el 6 de bastos del Rider, de alguien que avanza orgulloso, que avanza orgulloso por todo lo que ha hecho, por todo su trabajo. Fíjense acá que está mirando la corona de la victoria, va coronado de manera victoriosa, la corona de la victoria. Hay gente que lo acompaña, hay gente que lo aplaude. Y es la carta, del estar orgulloso por todo lo realizado, de sentirse victorioso por todo lo realizado. Así que bueno, mis bellos y bellas del canal, estas son, acá hicimos arcanos 4, 5 y 6 de los arcanos, menores. Bien, hasta acá llegamos este domingo, disculpen la hora, mis amores, y el próximo domingo seguimos con los arcanos, del 7 al 12. Así que bueno, mis amores, les mando un fuertísimo abrazo de luz y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.